Esta empresa, Playera 101.9 FM, amparada en la Constitución Bolivariana de Venezuela sobre el derecho a la libertad de expresión, transmite el siguiente programa, no haciéndose responsable por los conceptos u opiniones que se emitan en el mismo. El siguiente es un programa de producción nacional, opinión, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo tipo A, violencia tipo B. Puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. En estos instantes, Playera 101.9 FM Center presenta Tiempos de Revolución. Tiempos de Revolución. Un programa dedicado a resaltar todo lo positivo del proceso revolucionario. Moderado por Aldo Fabricatore. Tiempos de Revolución. دشمن به خودش یک شب آرام ندیده کم کم همه جا میرسد آوای حسینی بین المللی میشود این ارث خمینی آرام و قرار همه کفر به هم خود بیداری اسلامی دنیا که رقم خود با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردیم ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم از منطقه ما حذف شده واژه تسلیم در شام و عراق و یمن آماده جنگی در شام عراق و یمن آماده جنگی در امر حاصل گبابیل ببارد هر قلب تلاوی که سجیل ببارد فردا که دم حیدری از کعبه برآید فردا که دم حیدری از کعبه برآید دوران معاوی صفتها به سر آید این پرچم شیعه که بر قله دنیا هر کس علی دم بزند هموطن ما یا حیدر کرام زند نقش به زودی یا حیدر کرام زند نقش به زودی یا حیدر کرام زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی بر پرچم سبز عربستان سعودی حیدر حیدر Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de Playera 101.9 FM, la fiesta del Caribe. Sean todas y todos cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este su programa Tiempos de Revolución. Hoy jueves 28 de mayo del 2020. Tal como se lo habíamos prometido, en un breve instante vamos a estar conectándonos con Orlando Romero Harrington. Y aquí tengo un panel que nos va a acompañar para la intervención de Orlando y para discutir un poco uno de los temas más álgidos de este proceso revolucionario, que es el poder popular
en términos concretos, las comunas particularmente, las partes de las comunas. Para ello, agradezco muchísimo la presencia de Lisbeth Figueroa. Ella fue una de las primeras personas que estuvo a cargo para el municipio, para esta zona, pues, la zona oeste casi, ¿no? Total, de la formación para la conformación de los consejos comunales. Tengo de nuevo, me prestigia con su presencia, Marisela Ventura, directora de... Yo nunca me acuerdo de tu cargo. Coordinadora del Centro Local de Investigación y Formación Permanente, y bueno, una intelectual brillante. Está el amigo Carlos Tablante, que es el responsable de del Poder Popular en la alcaldía del municipio Fernando de Peñalver, y por supuesto, como siempre, Asdrúbal Agüero, que nos va a acompañar. Antes de llamar a Orlando y entrar en materia, yo quería tomarme 5 minuticos para explicarles algo. Vamos a entrar seguramente en los próximos días, en la próxima semana, a lo que va a ser una nueva normalidad, ¿ok? Pero esa nueva normalidad, igual que la actual, tiene sus reglas de juego. Una de las cosas que con absoluta seguridad no vamos a abandonar es el uso de la mascarilla. Entre otras cosas, porque se ha demostrado en todo el globo terráqueo que el uso de la mascarilla ha sido un método preventivo de muchísima importancia y de muchísima relevancia. Hoy tuve una conversación con personeros de la Guardia Nacional. Mañana viernes vamos a tener a la Policía Municipal aquí, y ellos tienen órdenes muy estrictas en términos de al que una vez que se instaure pues todo este nuevo proceso, al que ellos vean sin mascarilla en la calle, en un negocio, en el mercado, los van a llevar al comando policial o de la guardia para darles una breve charla de 2 horas más o menos, 2 horas y tanto, sobre la importancia de tener la mascarilla. Hasta ahora el éxito que hemos tenido aquí en Venezuela se debe precisamente a la conciencia de nuestro pueblo que ha demostrado una conciencia impresionante en todos los sentidos, y debemos seguirla mostrando. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha sido muy claro y raspado, para nada ha sido demagogo, y ha dicho que bueno, que vamos a entrar en una nueva normalidad. Ya no es la misma normalidad a la que estábamos habituados. A lo mejor vamos a tener por un tiempo más que seguirnos saludando con puñitos, no vamos a poder darnos los besitos a los que estábamos acostumbrados a saludarnos con besos en la calle, etcétera. Mientras pues se aplaque a nivel mundial todo y por supuesto salga la vacuna. Una vez que salga la vacuna, puede estar seguro el pueblo venezolano, y permítanme hacer énfasis en la palabra pueblo venezolano, que aquí se va a vacunar a Raimundo y todo el mundo gratuitamente. De eso pueden estar pero convencidos, como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Convencidísimo de eso. Yo creo que va a ser el único país del mundo, bueno, más allá de China y a otras naciones, pero el único país de Latinoamérica donde la vacuna va a ser para todo el mundo y de manera gratuita va a ser Venezuela. Yo estoy convencidísimo de eso. No sé si ustedes quieren brevemente agregar algo para entonces proceder a llamar a Orlando, que ya está publicitando por las redes este programa y creo que lo vamos a transmitir. Vamos a las personas que deseen intervenir. El tema es muy candente. Yo voy a ser hoy abogado del diablo, advierto. Nadie se ofenda, pero voy a ser abogado del diablo. El tema es muy candente, es sobre el poder popular y concretamente las comunas, y vamos a tener, para que usted pueda enviar su mensaje o participar vía telefónica, únicamente el celular, y es a través del 0414
184-9493. Usted puede participar, además de nosotros los que estamos aquí en el estudio, por el 0414-184-9493, bien sea por mensaje o si quiere dar alguna opinión, también lo podemos sacar al aire en este momento. No sé si mientras contactamos con Orlando, alguno de ustedes que quiere hacer un comentario a Marisela. Ajá, bueno, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo peñalveriano y en especial al gremio educativo. Fíjense que el tema de hoy es muy pertinente con respecto a eso que tú acabas de decir, de que va a ser vacunado Raimundo y todo el mundo. Eso es correcto, pero eso ocurre precisamente porque estamos en ese proceso de fortalecimiento de lo que llamamos nosotros el poder popular, donde el pueblo es primero. ¿Okay? Y para el presidente Maduro, pues precisamente eso es lo que ha demostrado hasta el momento. Y sí, efectivamente, de una u otra forma tenemos que regresar a lo que llamamos la normalidad, solo que esta normalidad no va a ser la misma que teníamos antes de la pandemia. Claro, es una nueva normalidad. Porque por precisamente esto nos tiene que haber dejado algunas lecciones, sino algunas muchas lecciones, de cómo debe ser el comportamiento del venezolano en su relación con el medio ambiente y en su relación y en su interacción con los otros seres humanos. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, que a nivel educativo vamos a hacer mucho énfasis, vamos a profundizar lo que llamamos la cultura preventiva, el desarrollo de una cultura preventiva en todos los aspectos. Sí, señor. ¿Okay? Y sobre todo en la parte de la salud. Seguramente, no sé si Lisbeth quiere agregar algo más. Estamos haciendo, siempre este tipo de cosas ocurren, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo de comunicarnos telefónicamente con Orlando y en cualquier momento, cuando caiga, comenzamos con el programa desde el punto de vista formal. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la nueva normalidad? Tú que además trabajas con niños. Sí, bueno, buenos días. Un saludo desde acá a todas y todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, la idea aquí es hacer el llamado a la conciencia, una conciencia individual, colectiva, que nos permita pues acatar las normativas que se están estableciendo y las que vienen, la hagamos con mucha disciplina, con mucha conciencia, es lo que más se requiere en este momento y nosotros desde el ámbito educativo lo vamos a abordar de esa manera, no vamos a desmayar, siempre lo vamos a tener presente, vamos a estar constante allí, haciendo el llamado a la reflexión, a la atención y a la responsabilidad que tenemos como individuos para acatar las mismas. Ok, agradecidísimo. Ahora sí, Orlando, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás tú, Aldo? Un saludo para ti y para tu audiencia. Bien, chévere. Aquí te tengo todo un panel para que podamos debatir. Como de costumbre, pues Asdrúbal Agüero, Carlos Tablante. Estoy comenzando por los hombres, de a las damas, como debe ser, en lugar de privilegio. Carlos Tablante, que es el responsable pues del Poder Popular en la alcaldía del municipio de Fernando Peñalver. La profesora Marisela Ventura, que está a cargo de todo lo que es la formación de los educadores y aquí en el municipio, y una amiga que estuvo muchísimo tiempo inicialmente formando a los consejos comunales, que es Lisbeth Figueroa. Ella fue de las impulsoras pues de la formación de los consejos comunales. Y bueno, y yo aquí humildemente, Aldito Fabricatore. Está bien. Bueno, mi saludo a todos ellos, mi respeto. Gracias. Bueno, hermano, comience usted a hablarnos de la comuna. Bueno, qué tema, ¿no? Buen tema. Sí. Yo creo que el tema de las comunas en este momento, en este contexto de la coyuntura política mundial, creo que es lo más necesario, probablemente sea el tema más urgente que tengamos las personas que militamos dentro de las ideas progresistas de la izquierda. Yo creo que el tema de las comunas en este contexto no es visto como una opción, ni siquiera es visto como una especie de alternativa frente a los modelos de gobierno y frente a las distintas perspectivas de Estado que pueda tener el ciudadano que, como he dicho anteriormente, milita dentro de las ideas progresistas, sino que a partir de la colisión económica mundial que está generando la pandemia del coronavirus. Se te está yendo el audio, Orlando. Ajá, dímelo.
¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ajá. Decía yo que la suma de estas dos vertientes fundamentales que ocurren dentro de la actualidad sociopolítica, que son el coronavirus y las consecuencias lógicas del capitalismo, de las contradicciones internas del capitalismo global, pues yo creo que el tema de las comunas se hace urgente, se hace necesario discutirlo, pero sobre todo pasar de la discusión a la praxis. Es decir, adecuar las políticas de Estado, adecuar incluso las políticas de gobernanza, pero sobre todo adecuar las políticas que tienen que ver con lo social, es decir, educación, producción, alimentación, entretenimiento, movilización, siempre hablando dentro del término de gobernanza y dentro del término de la política, ¿no? Seguro. Hablar de todo esto, pero pasar no solamente de la discusión, no solamente de la formulación de ideas y digamos, no quedarnos en el aparato, para decírtelo en 3 palabras, no quedarnos en el aparato. Les pongo un ejemplo. Yo vengo, en estos momentos que estoy rodando, y vengo de una inauguración de un centro de abastecimiento al productor, aquí en Barcelona. ¿En qué consiste este centro? Este centro es un centro en donde se está atendiendo a los productores campesinos del municipio. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es tener un centro, un lugar en donde se pueda atender las necesidades sociales del productor, es decir, necesidades médicas, necesidades de medicamentos, necesidades incluso de alimentación, de vivienda, de servicios, de seguridad, concentrarlo todo en un centro, pero que además el productor, además de obviamente darle recursos al productor para que pueda sembrar, desde los fertilizantes, todo el material químico que necesita, las herramientas, los insumos, en lo que el Estado pueda, ¿no? Sí. Con la medida oye, inclusive con la medida corta del Estado, porque todos sabemos en la situación que nos encontramos. Entonces este centro funcionará como un centro de acopio de la producción del campesino, del productor. ¿Qué pasa con eso? Ahí nos enfrentamos a una disyuntiva, que es el mercado capitalista, que le ofrece al productor el triple del precio que le puede ofrecer el Estado, porque el Estado calcula y planifica, y con el tema de la hiperinflación, pues el mercado capitalista no siempre trata de golpearnos la planificación y siempre trata de echarnos al suelo, pero entonces por el otro lado está el tema de la atención social, de los servicios, de los recursos que puede brindar el Estado, que no son monetarios, que no son económicos, pero que son de carácter social, son de carácter humano. Entonces esa diatriba allí, entre tratar de captar a los productores para que los productores a su vez arrimen la producción a los centros de distribución, a los puntos de distribución que estamos efectuando por todo el Estado, ya van 9, que son simplemente puntos de distribución en donde se le brinda al ciudadano la oportunidad de adquirir los precios, de adquirir los alimentos al costo real, un costo justo, un costo solidario, un costo humano. Correcto. Entonces, cuando yo les hablaba de la práctica, no estoy hablando de quimeras, estoy hablando de una voluntad. Primero hay que tener una voluntad de gobierno, de adecuarse y incluso apuntar hacia las políticas comunales como forma de gobernanza, ¿no? Y en esa forma de gobernanza, en esa política de gobernanza, tratar de ser, digamos, porque la palabra no es pragmático. La palabra no es pragmático, la palabra es visionario. Porque el tema de las comunas como ente que se sustenta solo, como un ente radical, como un ente que podría generar una serie de atributos y una serie de beneficios al pueblo, en este momento, a menos que tú tengas una comuna, a menos que estés en municipios en donde las comunas por tradición histórica, a partir de estos 20 años, ya sean una fuerza, un motor productivo, yo creo que en el 90% de los municipios venezolanos eso no pasa. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la jugada? Oye, tratar de vincular todos los factores sociales que hacen vida dentro de la sociedad, de manera que nosotros podamos tener una articulación con las instituciones, en primer lugar, con las instituciones del Estado, con la empresa privada, con la empresa social, con los diversos tipos de empresas,
Todo esto en favor de empoderar a la comuna. Claro. Decir, Pero viendo la comuna como un hecho productivo. Siempre. No como Siempre. un hecho como ha ocurrido hasta ahora. Yo te prometí a ti que yo iba a ser el abogado y hasta el resto del panel, que me iba a convertir en una especie de abogado del diablo. Está bien. Ustedes cuando quieran interrumpir también pueden participar. Esa Claro es la que idea. Porque fíjate, desde el presidente Chávez ha insistido insistió muchísimo en vida, y creo que se le fue la vida en ello, en empoderar al pueblo de sus propias habilidades y de su propia riqueza. Es la única manera de romper el sistema capitalista, no hay otra. Convencernos que solo el pueblo salva al pueblo. ¿Ves? Esa base filosófica. Sí. ¿Qué sucedió? Se dieron, mira, cualquier cantidad de créditos para siembra. Chávez creó aquella famosa cuestión para la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se llamaron? Tenían un nombre. Tenían, bueno, el cooperativismo. Luego vino Vuelvan Cara, que ahí pues, esa fue un dineral. Después se le abrió incluso se intentó hacer la fábrica de fábricas, y ahí está parada en Anaco muy hermosamente, es un monumento a la nada. En fin, esa parte es la que yo quiero que discutamos hoy. ¿Cómo hacer que las comuneras y los comuneros, o la gente que quiera crear comunas, entienda que eso no es para el beneficio propio de ellos, ¿ves?, sino para el beneficio colectivo y para el desarrollo colectivo? Por ejemplo, y con esto termino para darle chance a todo el mundo, para nadie es un secreto, Puerto Píritu es un municipio turístico, ¿ves? Y tú lo debes saber muy bien porque tú eres el hombre más leído en estos momentos en Barcelona, España. Tú lo debes saber bien. La cadena Sol Meliá nace precisamente de una posada de dos familias, la familia Meliá y la familia Sol. Correcto. Una posada que hicieron ahí, que no se las hizo ni Franco ni el gobierno, la hicieron ellos mismos, porque hacer una posada es la cosa más sencilla del mundo, es simplemente tener voluntad de hacerlo. No, aquí el Poder Popular pretendía que la alcaldía tenía que ponerle desde la cama, en la pintura. No vale, es cuestión de iniciativa propia también y de esfuerzo propio. Esa es mi visión. Yo me disculpo no sé si quieres escuchar primero al panel o si tú quieres responder de una vez. Sí, para responderte rapidito. Ajá. Sí, dentro del análisis que tú das, hay factores claves que hay que señalar. Por ejemplo, si bien es cierto que el tema de la comunalización del Estado que pretendía Chávez, que pregonaba Chávez, no ha funcionado en muchísimos municipios del país. El tema de la industrialización tampoco ha funcionado en muchísimos del país, en muchos municipios. También hay casos excepcionales, sí, ¿no? Yo conversaba con un comunero ayer, precisamente, uno de los comuneros de aquí de Barcelona, y me decía, bueno, mira, nosotros fuimos a una reunión en Caracas y nos reunimos allá en el Ministerio de las Comunas con todas las comunas del país. Bueno, y los que menos producíamos eran nosotros. Aquello era, Orlando, bueno, gente, por ejemplo, de Mérida, gente que se organizó en una cooperativa, pero a su vez estableció un método comunal de producción y de abastecimiento a todas las comunidades. Bueno, esa gente produce hasta ganado, me decían. Gente en Falcón, gente de otro estado. ¿Que son las excepciones? Claro que sí son unas excepciones. ¿Que en este momento están produciendo? Sí, por ejemplo, esa gente de Mérida produce el 20% de la capacidad alimentaria del estado. Imagínate tú lo que están haciendo algunas comunas allá en Mérida. Correcto. ¿Qué pasó con esas excepciones? ¿Por qué esos modelos funcionaron? ¿Por qué esos modelos funcionaron y la mayoría de los modelos no funcionaron? Ahí entra lo que tú dices, la conciencia del ciudadano, la politización incluso del ciudadano, la perspectiva histórica del ciudadano que hace vida en las comunas, ¿no? Y ese allí es el digamos, el elemento fundamental de la política que no permitió que el individuo se emancipara, que adquiriera perspectiva histórica y que además adquiriera conciencia de su individualidad, pero también de su entorno, de su contexto. Allí entra entonces el tema de la educación, el tema de la política, el tema de los medios de comunicación, el tema de la formación, el tema de la militancia.
hay muchísimos temas. Pero ¿qué pasó? Que esa vertiente que no funcionó dentro del modelo socialista bolivariano también se encontró dentro del Estado. Es decir, porque el Estado pretendía, con el concepto de industrialización, de reindustrialización del país, por ejemplo, el caso iraní, el caso de instalar fábricas dentro de contextos en donde todo funcionaba bien desde la oficina, ¿no? La planificación funcionaba maravillosa desde la oficina, el terreno estaba óptimo, pero la densidad poblacional, los estudios sociológicos, inclusive los estudios que se apartan, yo lo escribí en estos días, pues que se apartan un poco de las teorías sociológicas y se apartan un poco de la academia, y se infiltran y se unen con las verdaderas relaciones de la comuna, que no se basan en academia, ni se basan en disciplina, ni se basan en militancia. Las relaciones comunales se basan en el afecto, en los sentimientos, en el amor, en la confianza, en la lealtad, en la manera sinérgica de pensar. Son muchísimas las variantes que unen a una comuna, cómo se relaciona una comuna. Y eso no se estudia, no se puede medir, no se puede cuantificar. Yo lo escribí en estos días. Entonces el error también de las políticas gubernamentales en esos aspectos de la industrialización, en esos aspectos del otorgamiento de créditos, del otorgamiento de financiamiento, es también un error de carácter antropológico. Mira, es también un error de carácter político. Lamento mucho que esto sea radio y no televisión, porque si no vieran la cara de la compañera Marisela Ventura, ella es precisamente, digamos, un baluarte de la formación de nuestros educadores aquí en el municipio. Yo voy a permitir que ella te haga un comentario, porque hacía una gestualidad sintiendo todo lo que tú estabas diciendo, que a mí me gustaría que ella lo concretara un poco. Te escucho con atención. Bueno, fíjese que usted tocó un punto que nosotros desde el ámbito educativo lo consideramos básico, importante. Efectivamente, la intencionalidad hasta política existe en nuestro sistema, o mejor dicho, en nuestro gobierno bolivariano, para que las comunas se fortalezcan, se desarrollen a nivel nacional y se fortalezcan. Pero ¿qué pasa? A nuestro pueblo le falta formación para eso. Nosotros venimos ya de un sistema capitalista y seguimos en el sistema capitalista completamente arraigado, no solamente en la mente y en las costumbres de nuestro pueblo, sino también en su corazón. Entonces vean cómo hubo mucha gente que decidió dejar su país, dejar su familia y todo para irse buscando quimeras que no existen en otras partes del mundo, porque van con ese sueño que le vende el capitalismo. Y en vez de quedarse en su tierra para desarrollar este sistema de comunas donde tienen todos los recursos, porque nosotros tenemos todos los recursos para solucionar todos nuestros problemas desde cualquier punto de vista. Pero ¿qué pasa? Falta esa parte de formación. Y eso se hace no solamente desde la escuela para los niños desde su temprana edad, que sí lo estamos haciendo a partir del proceso de transformación curricular que estamos llevando. Y hablamos de escuela popular, de educación popular, y hablamos de educación como continuo humano, y hablamos de educación productiva, sino que también tienen que permear todos los espacios de la sociedad. Fíjese que una de las críticas que hacía el presidente Chávez era que, con respecto a las comunas, que solamente le habían dejado ese compromiso de desarrollarlo al Ministerio de las Comunas, y lo demás no tenía nada que ver. Y resulta que cuando se habla de comunas es que todo el sistema político, ideológico que debe estar abocado a eso. Pero tiene que ser con una formación que deben recibir no solamente los docentes del Ministerio de Educación, es todos los funcionarios públicos que están en nuestras instituciones educativas, para que trabajen en función de eso y, por supuesto, desarrollen esa conciencia de lo que significa la comunalidad. Gracias. Sí. Ajá. Sí, comenta, correcto. Tranquilo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero fíjate, ahí pasan otras cosas, ¿no? La primera, el tema de el poder, ¿no? La entrega del poder, la microfísica del poder. En primer lugar, uno de los aspectos más sensibles que existe dentro de la distribución de las comunas y su articulación con el Estado es que para que ellas funcionen, para que ellas puedan tomar decisiones y en todo caso empoderarse, ese famoso
empoderamiento popular del que hablaba Hugo Chávez, hay que darles poder, hay que traspasar el poder. Y allí interviene mucho de lo que tú estás diciendo, porque si el funcionario, el militante, el político, el simpatizante de la Revolución Bolivariana no está formado dentro de la estructura comunal, pero inclusive dentro de los valores del humanismo, dentro de los valores del socialismo. Y es una población que convive con el capitalismo, porque no te creas. Es decir, nosotros, como siempre hemos dicho en este programa, los bolivarianos somos especialistas en hacernos el harakiri. Sí. Nosotros somos, bueno, no tenemos padrote a nivel mundial. Nosotros somos especialistas en la autocrítica. Y además no nos podemos echar unos palos porque nos convertimos en máster de autocrítica. ¿No? Nos reunimos a autocriticarnos. Sí, señor. Pero esta controversia no es nueva, ni la inventó el socialismo, ni nada más se da en Venezuela. Esta controversia viene desde Marx. Esta controversia fue la que ocasionó el dilema y la discusión entre Marx y Feuerbach, por ejemplo. El tema de por qué el obrero, por qué el campesino, por qué el habitante de las grandes metrópolis o de las submetrópolis europeas se convencía y se dejaba alinear de manera tan fácil por el capitalismo. ¿Por qué el capitalismo tiene ese poder sobre el ser humano para trastocar sus valores solidarios, sus valores que lo hacen humano, y convertirlo en una bestia rampante que solo busca la satisfacción del ego personal y la satisfacción personal a través de la moneda, a través de la reivindicación económica? Esto no es nuevo. Y además nosotros tenemos una nación y un pueblo que convive con el capitalismo a la par del socialismo. Es decir, que la tenemos doblemente difícil. Sí. Entonces, el tema, vuelvo al tema de la microfísica del poder, porque no solamente es que el funcionario, el militante, el político, el simpatizante, tiene que estar formado dentro de la acepción de que nosotros tenemos que arrancar hacia el poder comunal, vamos hacia el poder comunal, sino que también tiene que estar formado en la característica de ceder el poder. Porque el poder no es el poder que te da el Estado, el poder que te da una elección, el poder que te da un cargo. No es un poder divino, no es que tú te lo mereces, no es que el poder se hace carne y sangre en ti y tú eres el poder. No, primero es un poder transitorio. El poder político es transitorio, el poder de cargo es transitorio, y es lo primero que tienen que saber nuestros funcionarios, por ejemplo. Pero a todos los niveles, Orlando, disculpa. Sí. Te encuentras con funcionarios que son pequeños reyes, pequeños déspotas. Te encuentras con políticos y gobernantes que son pequeños reyes y pequeños déspotas. O te encuentras también con miembros de comunas que también... O miembros de comunas, representantes de comunas que son pequeños reyes y pequeños déspotas. Eso te los encuentras en todos lados. Entonces se auto-otorgan la calidad de poder de representar a la gente, porque la gente le da el voto de confianza, la gente en algún momento confía en ellos, bueno, entonces ellos se convierten en los representantes inmaculados del poder popular. Mira, aquí y está... entonces lo que se convierte son en piedras de tranca. Así es. Aquí está Piedras Carlos de tranca Tablante. para los procesos. Aquí está Carlos Tablante, que casi se va a comer el micrófono si no le da un chance. Piedras de tranca para los procesos comunitarios. Buenos entonces, días. En primer lugar, conocer y comprender que el poder es transitorio. Transitorio. No es cualidad ni calidad de nadie. El poder es transitorio y debes estar formado para aprender a pasar el poder. Es así. Pasarlo, no te lo puedes quedar, lo tienes que pasar. Y en el caso de las comunas, cualquier iniciativa, cualquier oportunidad, cualquier emprendimiento que el gobierno, que las instituciones, que la empresa privada y que el ciudadano común puede hacer con las comunas, se basa en empoderar a las comunas. Es así. En primer lugar. Sí. Vamos a darle chance a Carlos Tablante, que está a punto de él es el director del Poder Popular. Está a punto de comerse el micrófono. Sí, muy buenos días. Gracias, Aldo, por darnos la oportunidad de entrar en un tema de conversación tan importante como es el de las comunas, el Poder Popular. La bienvenida también al compañero Orlando, que nos ha abierto aquí los sentidos y nos tiene, como caimán en boca cuando estamos escuchando las verdades, porque son realmente la realidad, que uno percibe dentro de, hablo por mi parte,
que me ocupo tengo la responsabilidad aquí en el municipio de llevar a cabo la conformación tanto de los consejos comunales y sus estructuras, como las estructuras también de las comunas. O sea, que tengan la responsabilidad de planificar la formación. Sí, exacto, es correcto. Sí, han dado en el clavo, bueno, en esas oportunidades que han tenido han tocado los temas más importantes para la conformación, consolidación de una comuna, que es la formación. Es bastante importante. ¿Cómo hacer esa formación, Orlando? Lo puedo aclarar y puedo dar fe de ello, porque no ha sido fácil, pues, tanto las adecuaciones como ahora. Lamentablemente, se nos presentó esta crisis con la pandemia, pero el Poder Popular allí del municipio de Don Fernando de Peñalver ha estado al día con su responsabilidad a través de sus diferentes participantes, como lo es las estructuras de los CLAS, consejos comunales. El Poder Popular organizado ha hecho su trabajo dentro de las comunidades para tratar de evitar esta pandemia que a nivel mundial nos tiene agobiados, pero muy inteligentemente, muy responsablemente ha tomado las riendas dentro de sus comunidades y ha logrado, pues, mantener disciplinadamente, seguir las recomendaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro para evitar el contagio de esta pandemia. Y hasta el momento, ha sido exitosa, gracias al Poder Popular. Carlos. Mira, una cosa, fíjate, habías tocado el tema, Orlando, sobre la formación. Es verdad, ahí tenemos, como dices también, el Poder Popular, como dijo Aldo, las personas que le dan una responsabilidad, se creen, que van a ser eternos. Ellos no saben que son transitorios y que están allí puestos para poder tú organizar, pues, para organizar lo que es la estabilidad o la conformación de ese consejo, de esas comunas, pues, ¿me entiendes? No es fácil, sí. Es un tema bastante difícil, la responsabilidad que tiene que asumir un vocero, el Poder Popular, dentro de una estructura, de unas instancias de gobierno, ¿verdad?, para la consolidación y conformación de estas comunas. Son responsabilidades, son funciones que tiene que cumplir un vocero de un consejo comunal muy responsablemente, ¿verdad?, y asumir sus responsabilidades como tal. Aquí se nos ha hecho bastante difícil, Orlando, por la cuestión digo yo que debe ser la pandemia, la cuestión, el traslado con el transporte, la cuestión de lograr, pues, reunir para la consolidación de las instancias de gobierno aquí, pues. Pero estamos trabajando en ello, sí. Pero muy importante ese tema de la formación. ¿Cómo vislumbras tú la formación de las comunas, Orlando? Yo creo que lo primero que hay que entender cuando se va a hablar de formación de las comunas es que nosotros estamos sufriendo un cambio generacional dentro del chavismo. Eso debe estar claro. Uh-huh. El chavismo no es lo mismo que hace 20 años. Y no es lo mismo porque, evidentemente y lógicamente, con el tema de la dialéctica histórica, las generaciones, la política, la comunicación, la educación va cambiando. Y va cambiando en manera de renovarse. ¿Por qué? Porque estamos manejando los mismos códigos, los mismos lenguajes, las mismas maneras, las mismas estrategias de comunicarnos, de educarnos, de enfrentarnos a la realidad desde hace 20 años. Entonces lo primero que hay que entender para tratar de formar a la población dentro del esquema de la gobernanza en comunas es que la población no es bruta. Primero. Lo primero que hay que entender es que lo primero que hay que abordar la formación con respeto al interlocutor, sin populismo, sin demagogia, sin mentira, sin chapucería, sin reuniones en donde no se dice nada, no se hace nada, sin reuniones en donde se ofrecen proyectos y se ofrecen planes y no terminan en la nada. Lo primero que hay que hacer es decidir voluntariamente abortar ese tipo de política, ese tipo de formación, ese tipo de educación. Lo segundo, si estás abordando al interlocutor pretendiendo o presumiendo que el interlocutor es inteligente,
pues entonces eso te obliga a que tu política educativa, tu política formativa sea inteligente. Y cuando tiene que ser inteligente, y cuando hablamos de inteligente, tiene que ser novedosa, tiene que ser creativa, tiene que ser honesta, tiene que ser real, tiene que ser atractiva, ¿no? Y entonces cuando seguimos este hilo y hablamos de un interlocutor inteligente al cual yo le ofrezco una formación inteligente, automáticamente caemos dentro del tema generacional, porque ¿a quién le tenemos que hablar nosotros en este momento? A la juventud. Así es. ¿O es que le vamos a hablar a los mismos militantes de hace 20 años? Nuestros militantes de hace 20 años saben cómo es la jugada, saben cómo es la movida, y probablemente nuestros militantes de hace 20 años sean en su mayoría los que están trancando los caminos para que nazcan las comunas. Sí, fíjate, Orlando, has dado un tema ahí, sí, es así, has dado un tema ahí muy importante. Una desde que tomé la responsabilidad aquí para la conformación de estos consejos comunales, las adecuaciones, una de mis primeras prioridades son la juventud. Correcto. Ocupar a la juventud dentro de las vocerías de los consejos comunales, ¿ves? Porque son ellos a los que nosotros vamos a enseñar. Los viejos, por supuesto, vienen de una vieja y traen esa ideología, traen ese pensamiento siempre de, ¿me entiendes? Pero no, la gente nueva, nosotros como revolucionarios sabemos cuál es el destino, cuál es el camino y sabemos hacia dónde vamos y la importancia que tiene una comuna. Debemos preparar y empoderar a la juventud dentro de los consejos comunales. Claro, pero entonces eso también te obliga a saber cómo es esa gente nueva. No, claro. Ahí es donde entra la formación. ¿Cómo es la juventud? ¿Cómo es la juventud de tu municipio? ¿Cómo es la juventud de tu comuna? Claro, ¿cuáles son sus intereses? ¿En qué piensan? Sí. ¿Qué música escuchan? Correcto. ¿A qué película van a ver? Bueno, cuando se podía ver películas. Tiene que meterte en su... ¿Cómo se relacionan? ¿Qué le dicen a la novia? ¿Entiendes? O sea, tú como formador para el tema de las comunas tienes que adoptar una postura camaleónica frente al interlocutor. Es así, correcto. Y no solamente eso, es que además tienes que buscar una fuentes alternativas de conocimiento, fuentes alternativas de instrucción, claro, para que no le vengas con la misma cantaleta del chavismo. Sí. No le puedes venir con la misma cantaleta del chavismo, con el mismo discurso del chavismo, porque el discurso del chavismo ellos ya se lo saben. Sí, es ya correcto. se lo saben, papá, tienen 20 años en esto. Es así. Mira, entonces cuando tú hablas de comunas, tú no puedes hablar solamente de las comunas de nuestro comandante Chávez. No, porque las comunas no vienen nada más del comandante Chávez, hay que ser novedoso. Socialismo bolivariano, y hay que hablar de socialismo, y más con la juventud. Comunismo, hay que hablar de anarquismo, hay que hablar de Bakunin, hay que hablar de lucha, hay que hablar de la Revolución Francesa. Mira, tienes un panorama pero inmenso, gigantesco, de conocimiento, en donde tú con ese conocimiento, ese conocimiento novedoso, ese conocimiento sorprendente, puedes captar la atención de la juventud, puedes captar incluso la atención de nuestros militantes. Explicarles explicarles a la gente que la comuna no es una creación de la izquierda, la comuna es una creación inclusive anárquica, anárquica, antiestado, antiley. Y las comunas no son creadas. Se crearon precisamente para protegerse del Estado. Es así. Protegerse, para ser una alternativa, para ser la otra alternativa al Estado capitalista. Es así, desde 1847, las comunas de París, pues. Ahí tenemos entonces, ¿de qué estamos hablando? Los aztecas, los mayas crearon sus comunas y sus cuestiones, ¿me entiendes? Y fueron exitosas. Las raíces indoamericanas de la comuna, las manifestaciones de las comunas a nivel de tribu. Es así, se organizaban. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Mira, cuando Orlando, hablamos de formación de las comunas. Aquí, ojalá hubiera estado aquí personalmente. Esto está buenísimo. Aquí tenemos a las dos profesoras alborotadísimas. Me dicen, esa es la educación que esa es la parte mía. Es que realmente nos estás describiendo a nosotros los docentes, por eso tenemos que tener claro que nosotros no podemos, o sea, no se puede dejar a la educación a un lado. La educación está inmersa en todo, en todos los aspectos. Nosotros somos la parte formativa, la parte innovadora, creativa, de esa que tú estás hablando allí. Pero ¿qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Primero que todo, deslastrarnos de esas viejas culturas que teníamos, pero eso es difícil. Eso es difícil, y de allí se desprende pues el proceso de formación, el proceso de transformación en todos los aspectos.
Y ciertamente, mira, nosotros tenemos que estar en los zapatos de los demás, conocer desde lo más profundo a ese ser, a ese individuo, a esa persona, ¿verdad? Tenemos que desaprender para aprender. Es así. Como nosotros, a través de la formación, nosotros vamos a lograr que esos voceros, esas voceras, que esos directores de comuna, que esa gente que está en las diferentes instituciones pueda aprender a convivir en paz, en armonía, con valores y principios dentro de la sociedad, haciéndolo de la manera que se espera, que se aspira. Fíjate, que sea ese pueblo que se dinamice, pues. Nosotros hablamos de formación. Y cuando nosotros hablamos de formación, probablemente muchísimas personas que nos escuchen se imaginan la formación clásica. Sí. Se imaginan la formación del maestro rodeado de alumnos. No, Sí. nosotros somos socialistas, nosotros somos humanistas, nosotros somos progresistas. Por eso Nuestro hablamos de método valores. enseñanza, nuestro método de enseñanza, nuestro método de formación es constructivista. Es así. Es constructivista. ¿Y qué quiere decir El constructivista? sentido de pertenencia Quiere es muy decir importante. que nuestro conocimiento, nuestra teoría se forma con el alumno y con el maestro, porque los dos aprenden en el Es proceso. así. Eso se Listo. llama sistematización Totalmente de de la acuerdo. práctica. Entonces, para las personas que nos escuchan, ellas tienen que saber que participar dentro de la educación comunal, dentro de la formación para el nuevo Estado comunal que está en proceso, es un proceso divertido, es un proceso amable, es un proceso constructivo y es un proceso significativo. Palabra que utilizan muchísimo los docentes. Eso es correcto. Significativo. Fíjate, ya Entonces, nosotros desde esa partida, desde ese contexto, es que nosotros podemos hablar de una formación para el Estado comunal. Lo que no hemos tocado aún y que me imagino que tocaremos cerrando el programa es la necesidad en este momento geopolítico mundial, cuando estamos al borde del colapso, de avanzar hacia el Estado comunal. Por eso se lo dejo a Aldo. Bueno, buenos Se lo días, dejo a- buenos días, Saludos, Orlando. ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, hermanito? Bien, bien. Mira, yo como siempre, pues, espero hasta último momento para hacer mi intervención. Yo creo mucho en la formación, ya en otros programas te he hecho preguntas con respecto a eso. Creo en la juventud como realmente los protagonistas del avance del país. Sin ellos es imposible que nosotros produzcamos el avance que necesitamos. Este municipio tiene un gran potencial. Tenemos 38 kilómetros de costa, tenemos más de 10 kilómetros de la ribera del río, un área hasta la desembocadura, tenemos la laguna, pues puede haber desarrollo agropecuario, puede haber desarrollo pesquero en el mar, puede haber desarrollo de acuicultura en la laguna, puede haber un desarrollo ecoturístico. Todo esto requiere planificación, organización y formación. Ahora, ¿cómo hacer? Entendemos la necesidad y la importancia que tiene el poder comunal, ¿verdad? ¿Cómo hacer para convencer al poder constituido? Ahorita deberíamos todos estar convencidos de la necesidad de dar paso al poder popular, al poder comunal. ¿Cómo hacer para que el poder constituido tenga la confianza, ¿verdad? Y aceptar esa realidad, pues. Bueno, Formándolos. ahí sí me la pones difícil. Ajá. No, Bueno, no, ¿cómo eso- hacer? eso ya se va. llama formación. ¿Cómo hacer? Ya te Para va a que el responder poder la profesora Maricela. Ella tiene una propuesta O sea, de cómo yo hacer. opino, Está bien, yo opino Marcela, que te lo primero que hay que abordar con el pueblo en sí es la formación política. Eso es básico. Porque muchos de nosotros, y me incluyo, desconocemos la gran cantidad de leyes que han sido creadas precisamente para fortalecer el poder comunal. Correcto. Y allí es donde está plasmada toda la amplitud y la capacidad que tiene la gente para hacerse de ese poder que usted mismo estaba mencionando y hacerlo y orientarlo hacia su propio beneficio y hacerlo de manera consciente. ¿Por qué? Porque está conociendo el marco legal y entiende y comprende cuáles son sus alcances, hasta dónde puede llegar. Entonces, yo opino que deberíamos comenzar por esa parte, pero no de una manera como habla precisamente que cree la gente que lo vamos a hacer aprendiéndonos de memoria los artículos y sin comprender su trascendencia. No, al mismo tiempo, ir a lo que nosotros estamos trabajando a nivel de la docencia, que es hacer
fortalecer la dialogicidad que hay entre lo que es la teoría y la práctica. Que todo aquello que nosotros leamos en los libros, en las leyes, encontremos su reflejo en nuestro entorno, en nuestro contexto, y sepamos de qué manera lo podemos identificar y de qué manera lo podemos comprender. Yo le agregaría, ya para darte la palabra y que cierre, yo le agregaría eso que está diciendo Marisela, es también el hecho de que de alguna manera nosotros ya estamos muy contaminados de muchos vicios, ¿ves? Entonces, hay, si bien siempre se habla del poder formal, cuando hablan del poder formal están hablando de las alcaldías, del presidente, la cosa, pero yo he notado, y me disculpo si ofendo a alguien, no lo hago con ninguna mala intención, que lo mismo, exactamente lo mismo y a veces peor ocurre dentro de los que se autollaman dirigentes comunales. Tú los ves planteándose unos proyectos que no tienen nada que ver con la realidad como te la describía Asdrúbal, para beneficiarse ellos mismos y más nada. Hay una gente que supuestamente forma parte del Consejo Presidencial de Comunas. Hay quien los eligió a ellos, dónde los eligieron, ¿me entiendes? Hay una cantidad enorme de cosas que también hay que decirlas, pues. Está muy bien la parte esta teórica, pero hay también una parte que hay que decirle, y por eso yo creo mucho en lo que tú estás diciendo, de que las comunas deben conformarse con los jóvenes, porque los jóvenes tampoco aún, gracias a Dios, deben tener la cantidad de vicios que tienen los supuestos líderes. Sí, yo creo que ahí hay doble, te voy a dar una doble respuesta. En el primer momento, cuando se habla del poder constituido, se habla del poder fáctico. El principal tema que tenemos con el poder constituido y el poder fáctico es que rechaza y no reconoce a las comunas como organización social. Eso en primer lugar. ¿Qué suele pasar? Que los políticos que toman el poder, los dirigentes, los funcionarios que son asignados al poder, no reconocen a las comunas como una organización social con que puedan articular, puesto que, digamos, dentro del territorio no cumplen o no les sirven o no funcionan o no articulan con esas comunas. Recordemos la influencia del partido dentro de la política local. ¿Qué tiene que hacer el funcionario? ¿Qué tiene que hacer el dirigente? ¿Qué tiene que hacer el dirigente electo? Va a volcar su atención como gobernancia hacia las comunas. Así como la volca hacia el partido, también volcarla hacia las comunas. ¿Por qué? Porque las comunas son principalmente una de las estructuras sociales organizadas, porque están organizadas dentro de los municipios, que le puede brindar a ese dirigente perspectivas, proyectos a largo plazo y proyectos a corto plazo que inciden directamente sobre la población, sobre los contextos geográficos y poblacionales en donde hacen vida esas comunas. Listo. Ya por ahí, en base a esa organización y en base a ese tejido orgánico social que forman las comunas dentro del municipio, eso ya es crédito para ese funcionario, para ese dirigente. Y crédito, digo, en el ámbito de acción, de gobernanza. O sea, es un balance positivo frente a la gobernanza. ¿Por qué? Porque ya están articulados, conocen el territorio, conocen la geografía y representan de alguna manera u otra una estructura que puede ayudar al dirigente a facilitar su gobernanza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los dirigentes comunales. Unos dirigentes comunales que como veníamos diciendo anteriormente, se deben a estructuras obsoletas, caducas, de elección popular o de representación popular. Eso los tenemos bastante. Eso deben estar haciendo vida en todos los municipios. Y con esto no quiero que se ofenda a nadie, ni que provocar reacciones negativas frente al hecho, pero es que es así. Es así. Es que se encuentra uno dentro del camino de la conformación del poder popular y del poder comunal, delegados, representantes comunales que, como venimos diciendo antes, son piedras de tranca, porque no se puede trabajar con ellos, no se puede articular con ellos, porque tienen unas exigencias que son unos pequeños déspotas. Son básicamente piedras de tranca. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comuna en ese aspecto? ¿Qué tiene que hacer el poder comunal, las estructuras comunales en ese aspecto? Renovar sus vocerías. Renovar sus vocerías. ¿Y qué significa renovar una vocería? Renovar una vocería significa volver a juntarse, volver a articularse, volver a comunicarse. Es lo primero que tienen que hacer. Es volver a articularse, creer en el momento histórico en donde necesitamos volvernos a juntar, volvernos a articular.
sentarnos y entender. Y además limpiar. Exacto, entender que hay que limpiar. Los tratos emocionales, digamos, la manera como nos articulamos, la manera como pensamos, la manera como nos dirigimos el uno al otro. Sí, y tratar, Orlando, de tratar de no perpetuarnos dentro de, y darle oportunidad pues, a los que vienen, para poder, claro, y ayudarlos, ya que tú pasaste por ese, no puedes perpetuarte en la misma cuestión, más bien ayudar a la juventud que va a entrar y enseñarlos, educarlos, formarlos, ¿me entiendes? Para que ellos hagan un mejor trabajo del que hicieron ellos anteriormente. ¿Ves? Claro. Entonces, ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos que entender que estamos en un momento político, histórico, mundial, en donde se acerca la humanidad al colapso. La economía de Estados Unidos va a colapsar en cualquier momento. Ya Alemania se declaró en recesión. Alemania es el principal país de Europa, es el representante de Europa por excelencia. Ya se declaró en recesión. La recesión económica es igual a crisis, es igual a depresión, y la economía de Estados Unidos va a entrar en depresión. Lo que estamos sufriendo los venezolanos en este momento, los ataques, las condenas, las sanciones, son estertores de ahogados. No te creas tú que lo que yo estoy diciendo significa a que ellos van a dejar de atacarnos, van a dejar de agredirnos. Mentira, todo lo contrario. Ellos van a acentuar y van a incrementar sus agresiones y sus sanciones contra nosotros. Pero ellos están condenados al colapso y la pandemia lo ha demostrado. Entonces, cuando uno habla de colapso y cuando uno habla de destrucción de la vida organizativa del país, el mejor ejemplo es Venezuela. Claro. ¿Cómo está nosotros? ¿Cómo se encuentra en estos momentos el país Venezuela frente a la normalidad habitual de cualquier país? Nosotros carecemos de servicios básicos. Coño, el agua es jodido. La luz, estamos ahí. Ahora nos quieren quitar internet, ya nos quitaron televisión, el alimento, la gasolina. Coño, tú te comparas con cualquier país, por ejemplo, te comparas con un país de Latinoamérica y dices, bueno, Venezuela está viviendo en el colapso. Y evidentemente sí estamos viviendo en un colapso. Es un colapso inducido y es un colapso que nos merecemos por andar de alzados y por rebeldes y por faramayeros, por revolucionarios. Así es. Y nosotros lo asumimos y lo aceptamos con toda la responsabilidad del caso. Sí, estamos en un colapso, sí, que nos venía el colapso, nosotros lo sabíamos, claro que lo sabíamos y aquí estamos. Y nos van a tener que colapsar el triple para tener que rendirnos y para tener que doblegarnos. ¿No? Así es. Pero en términos macroeconómicos y además en términos sociales, nosotros vivimos en colapso. Entonces los principales teóricos de este fenómeno que se llama el colapso, que son fundamentalmente europeos, hablan de que cuando las sociedades entran en colapso, la organización comunal es la estructura que va a permitir la supervivencia de esas sociedades. Es decir, imagínate tú un país sin electricidad, sin gasolina, sin energía eléctrica, bueno, es lo mismo, energía eléctrica, sin capacidad energética de suplir las necesidades energéticas de la sociedad. Cuando eso pasa, se ven afectados todos los sectores de la sociedad. ¿Y en qué termina eso? En una destrucción del concepto que manejamos occidentalmente como sociedad. ¿Cómo se van a organizar esas sociedades post-colapso? En comunas. Así es. En comunas. Es la única organización viable a partir de lo que está pasando y de lo que va a pasar en Venezuela. Seguro. Va a ser la comuna. Y bueno, entonces, diríamos hablando de eso, y hablando de cómo serán las comunas, varios teóricos, varios investigadores, incluyéndome, venimos alertando acerca de cómo va a ser esa comuna. ¿Y cómo va a ser esa comuna? Bueno, nosotros hemos identificado 4 características principales de cómo debe ser la comuna. La comuna debe ser, en primer lugar, antipatriarcal. Antipatriarcal. No estoy diciendo feminista, ojo, estoy diciendo antipatriarcal. Quedan 2 minutos, Orlandito, ¿oíste? Tranquilo que yo cierro rápido. Tiene que ser una comuna que respete a la mujer, pero que sobre todo, y más que respete a la mujer, que reconozca la deuda histórica que tenemos la sociedad revolucionaria y la sociedad occidental con la mujer. Entonces el machismo fracasado. El machismo no existe dentro de esas comunas. La segunda condición tiene que ser una comuna autosustentable. Una comuna que se autosustente, que pueda vivir de lo que produce. Por tanto, debe ser productiva. El tercer complemento es que tiene que ser una comuna antimercantil. Esa producción que se genera dentro de la comuna, esos recursos que genera la comuna, deben estar lejos de la monetización y de la comercialización. Todo lo contrario. La comuna tiene que asumir el papel
del alimento no como una mercancía, sino como un bien social. Y por cuarto lugar, tiene que ser libertaria. Esa comuna tiene que ser libertaria. ¿Por qué tiene que ser libertaria? Porque tiene que reconocer las libertades que tenemos y todas las que faltan. Llegamos al llegadero, hermano. No se preocupe que esta misma semana nos vuelvo a molestar para que completemos. Podemos decir para la conformación de la comuna, clave, formación, voluntad, confianza. Ok. Sí. Bueno, Orlando, 1.000.000 de gracias. Vale. Muchas gracias, hermanito. En los controles, Leopoldito Guanara, en la producción general, el Concho José Campos, en la dirección general, Julio Ramón Achique Álvarez, quien habló para ustedes, Aldo Fabricatoria y Asdrúbal Agüero. Lo hicimos gracias al apoyo de la Alcaldía Bolivariana, Revolucionaria y Chavista del municipio Fernando Peñalver y tu alcalde, nuestro alcalde, el alcalde de todos, Johnny Gagarindi. ¡Chao! Hasta aquí, Tiempos de Revolución, el programa dedicado a resaltar todo lo positivo de este proceso revolucionario. Tiempos de Revolución con Aldo Fabricatore. Será hasta la próxima.